Se ha incorporado a nuestra mesa junto al general Baella, el abogado Julio César Espinosa, y queríamos justamente preguntarle, veo que ha leído con acuciosidad esta resolución del juez Carwan, 192 páginas. ¿Cuál es la razón por la que se ha procedido a este allanamiento en el domicilio del abogado Mateo Castañeda? Entendemos que no tiene que ver con su trabajo de abogado. Él puede defender a personas dudosas, no es naturalmente el caso acá. Pero ¿por qué razón es que forma parte de las personas que han recibido orden de ser detenidas hoy? Sí. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Ávila, general. Buenos días. A ver, según la resolución, el fiscal presenta un caso en el que el doctor Mateo Castañeda lo que habría realizado es una imputación por supuesto delito de crimen organizado, organización criminal y también presunto tráfico de influencias. El hecho o los hechos consisten en su participación o su intervención, no en las causas judiciales públicas que él está defendiendo y que todos las conocemos, vinculadas a las investigaciones por roles y enriquecimiento ilícito, no, sino haber intentado realizar actos de intermediación para lograr a nivel del equipo especial del poder, tanto a nivel fiscal como a nivel de su componente policial, de la DIVIA, con determinados agentes policiales, primero obtener información para saber cuán complicado o cuánta información negativa había contra el señor Nicolás Boluarte, así como la propia presidenta, vinculados a este hecho que también forma parte de este caso, que es la designación aparentemente también irregular de autoridades en provincias, prefectos. Ajá. Doctor, sí, acá de acuerdo al documento, al documento fiscal, el doctor Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, habría pedido por encargo de ella el archivamiento de la carpeta fiscal que investigaba a su hermano, a cargo de la fiscal Marita Barreto, y a cambio de ello se ofrecía protección para el coronel de la policía Walter Pajuelo y su ascenso al grado de general. ¿Cómo se configura esta presunción, digamos, de corroborarse estos hechos? ¿Cuál es la tipificación del ilícito? A ver, específicamente organización criminal por estar realizando una conducta en el contexto, según la Fiscalía, de un conjunto de personas, de más de 2 o 3 personas que realizan un conjunto de hechos ilícitos con fines, digamos, mucho más allá de esa única gestión. Pero además, el delito se indica acá de tráfico de influencias, por lo que, según la hipótesis del fiscal, lo que está haciendo el doctor Mateo Castañeda es ofrecer a los policías algunas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? A través de sus vínculos con la presidencia, nombramientos, ascensos a los policías, protección en su fuero policial, a cambio de que los policías brinden información o procuren intervenir en beneficio del resultado de esas investigaciones. Cabe entonces, y la pregunta es para ambos invitados, ¿cabe creer que el señor Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta, actuaba de esta manera, siempre de acuerdo a la investigación fiscal, a la hipótesis fiscal, por cuenta propia? Es la pregunta. Vamos a la pausa a las 9:15 y regresamos. Invitado aquí que nos explicaba que contra el hermano y el abogado de la presidenta se ha dispuesto una medida particularmente grave: 10 días de detención preliminar sin comunicación. Doctor, nos estaba explicando usted en qué casos el Poder Judicial adopta una decisión de esta naturaleza y cuál podría ser la consecuencia. No es usual la detención más incomunicación. Es legal, pero está pensada por el legislador para los casos más graves. ¿Por qué es este caso grave? Lo explica el juez en su resolución, porque la imputación, en buena cuenta, expresa una serie de actos de ejercicio del poder de turno, o sea, decisiones, influencias al más alto nivel para, por ejemplo, procurar derivar este caso de la designación de prefectos con intervención del hermano de la presidenta, derivar a otra fiscalía, hacer gestiones ante los policías e indirectamente procurar también ante la propia coordinadora, la doctora Barreto, para que el caso
se traslade a otro espacio de fiscalías que no es la especializada. Y también acceder a información, según dice la resolución, de posibles colaboradores eficaces que estuvieran declarando en contra de la presidenta en ejercicio. Ese hecho grafía claramente la necesidad de adoptar una medida tan grave como esta. Correcto. Yo le preguntaba antes de ir a la pausa si podemos suponer o creer, digamos, que el señor Castañeda, abogado de la presidenta, a quien se indica como parte de esta organización criminal, en el sentido de que habría procurado que se archive la investigación contra el hermano de la presidenta, ofreciendo además promociones y ascensos a determinados agentes de la policía, personal policial, uno puede imaginar que el doctor Castañeda actuó por su propia cuenta, sin intervención directa de la presidenta o sin conocimiento, por lo menos, de ella. Yo creo que es complicado sostener esa tesis. Yo creo que la hipótesis de la Fiscalía forma parte de un solo rompecabezas, dentro de la cual está evidente la Presidenta de la República y todos los hechos que han sucedido en los últimos meses. Este caso, además, imputa acciones para dar determinadas prebendas funcionales a los policías, incluido al señor Colchado, que cuando no aceptan, cuando los dos policías rechazan esa propuesta del abogado, a continuación, lo dice la resolución judicial, cesan o pasan, lo cambian en sus funciones al señor Colchado. Entonces, evidentemente forma parte de un mismo, digamos, organigrama que así lo definen, y creo que va a ser muy complicado que pueda sostener que es una intervención muy independiente. General Baella, tenemos que ir a una pausa, pero quisiera dejar plantear una pregunta. Esta decisión tomada por el ministro del Interior, que es un general retirado de la policía, no hay que recordarlo, ha abierto una crisis, imagino tendrá un impacto entre los agentes policiales que están en el terreno, que se están enterando, por otra parte, de que se están comercializando ascensos. Una vez más, estamos ante un manoseo de la policía que en todo caso es repugnante, pero que en las actuales circunstancias lo es mucho más, porque estamos enfrentados a una criminalidad que amenaza al Estado. Yo quisiera que nos diga, ¿cómo pueden vivir sus colegas en actividad cuando se enteran que están pasando estas cosas? Un ministro que se ocupa de desactivar un equipo de policía que estaba funcionando bien al servicio de la lucha contra la corrupción, mientras el país reclama a gritos una presencia policial para preservar la vida y la seguridad jurídica. Nos lo contestará, por favor, después de una breve pausa, general Baella. Con 52 minutos de la mañana continuamos conversando con el general José Baella y con el abogado que nos acompaña también aquí, que nos está explicando el doctor Espinosa cuáles son los procedimientos. Pero habíamos cortado al general Baella mientras nos daba una respuesta antes de tomar contacto con el doctor Campos, abogado de la presidenta, pero para el caso de las protestas. General, nos estaba hablando sobre la importancia del espíritu en la policía, de la situación en general, ya para ir cerrando a modo de corolario de todo lo que hemos discutido esta mañana. Sí, es importante las hipótesis de que está presentando la Fiscalía respecto a este caso de una organización criminal, los Huayquis del poder, le ha llamado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha intromisión política, mucha injerencia política en la Policía Nacional, y esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? A veces los oficiales jóvenes que no tienen pues la formación o piensan que nunca van a ser descubiertos, pues se dejan seducir por el poder, ¿no? Les ofrecen ascenso, les ofrecen prebenda, les ofrecen un cargo en el extranjero. Y eso pasa pues por una mala formación o piensan pues de que siempre van a estar en el poder, que los hacen creer que van a cambiar una institución. Lógicamente la institución tiene sus propias reglas para poder ascender al personal, que se merece, lógicamente. Pero también cuando te ofrecen estas situaciones, pues tú crees que nunca te van a descubrir. Yo creo que es importantísimo saber la verdad en esta investigación que se está haciendo, porque están ofreciendo ascensos a coroneles que están en actividad y que están involucrados en todos estos procesos. Entonces eso es lo perjudicial en la institución, y una recomendación y un llamado a todos los jóvenes policías ahora, que hay que saber decir que no al poder. Así a uno lo saquen de la institución. Ha habido casos. La gente dice que no y te sacan y te sacaron, pues, pero te das por la puerta grande.
Señor Baella, quisiera que nos diga una palabra. En este momento tenemos a cientos de agentes policiales en Patás y la provincia de Sánchez Carrión, enfrentados a bandas criminales que hemos visto cómo actúan. Así es. ¿Cuál es el impacto sobre el ánimo de esos jóvenes colegas suyos cuando ven que en las altas esferas del poder se está actuando como estamos viendo en estos días? Sí, definitivamente, pues esto causa un impacto, porque el joven, pues, el oficial joven, pues ve que sus superiores están involucrados en estos temas políticos, de prebendas, de corrupción, de la situación desde el poder. Y yo creo que esto afecta a la moral del personal. Pero hay que ver que hay un comando de la Policía Nacional que está fortalecido en estos momentos y que tiene que, digamos, internamente fortalecerlos más el espíritu combativo, la moral del personal policial, porque es importante este espíritu dentro de la institución. Son 140.000 efectivos a nivel nacional, que estamos viviendo una crisis de inseguridad ciudadana y la policía es parte de... Doctor Espinosa, usted nos estaba explicando qué es lo que va a ocurrir, porque bueno, esta medida en principio puede ser apelada. Sí, lo que sigue es muy puntual. Un plazo de un día para poder apelar. La medida dura 10 días, la apelación normalmente se resuelve en una sala de segunda instancia antes de que se venzan los 2 días. Sí está dentro de las posibilidades que la sala revise esta resolución y decida si alguna de las medidas respecto a alguna de las personas fue incorrecta, fue desproporcionada, y como ha pasado en otros casos, corrija, revise, deje libre a algunas personas. Está dentro de las posibilidades del control, precisamente al que se refería el doctor Joseph Campos, la necesidad de que hayan controles de estas decisiones, que sí los van a haber. Pero luego se cumplen los 10 días y se pasa al siguiente momento en que la Fiscalía decide requerir, y con seguridad tendrá que hacer el requerimiento de prisión preventiva y pasar a la siguiente etapa más compleja del caso. Ahora, hay ciertas medidas que se han adoptado, que usted mismo nos dijo que son excepcionales. Uno, que los 10 días de la prisión preliminar se pasen de manera incomunicada a cada uno de los 8 detenidos. Y la segunda es el levantamiento del secreto bancario de algunos de los detenidos. De todos. Es una cuestión también poco usual. Es absolutamente legal, pero solamente en temas o en casos realmente más graves se adopta, además de todas las medidas, el levantamiento del secreto digamos, bancario, de la reserva bancaria, bursátil y tributaria, que normalmente se hace cuando el caso ya está bastante evolucionado, cuando hay información ya suficiente para pasar a la siguiente etapa. Pareciera que en este caso eso es lo que persigue la Fiscalía. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por estar con nosotros. También al general Baella por acompañarnos en este programa especial provocado por los acontecimientos de la mañana, la detención preliminar del hermano y el abogado de la presidenta de la República. Una noticia en desarrollo. Usted continuará informado a lo largo de la programación de RPP. Nosotros nos vamos, Fernando, hasta el lunes. Muchas gracias y buenos días. Deseándoles pese a todo a nuestras audiencias un feliz fin de semana y que nada de esto nos haga dudar. Y un feliz día de la mamá. Y un feliz día de la mamá. Feliz día de la madre. Por cierto.